Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es, oh Jehová, mi corazón entona la canción. Grande eres tú, grande eres tú. Continuaré con la lectura del libro titulado Vida de Jesús por Elena de White. La muerte de Cristo, una derrota que fue la mayor victoria. Al entregar su preciosa vida, Cristo no fue fortalecido por un gozo de triunfo. Su corazón estaba quebrantado por la angustia y oprimido por la tristeza, pero no fue el temor o el dolor de la muerte lo que causó su sufrimiento, fue el peso torturante del pecado del mundo, un sentido de su separación del amor de su Padre. Esto fue lo que quebrantó el corazón del Salvador y produjo su muerte tan pronto. Cristo sintió la angustia que los pecadores sentirán cuando despierten para darse cuenta de la carga de su culpa, para comprender que se han separado para siempre del gozo y de la paz del cielo. Los ángeles contemplaron con asombro la agonía desesperante soportada por el Hijo de Dios. Su angustia mental fue tan intensa que apenas sintió el dolor de la cruz. La naturaleza misma manifestó simpatía por la escena. El sol brilló claramente hasta el mediodía, cuando de repente pareció borrarse del cielo. Todo lo que rodeaba la cruz fue envuelto en tinieblas tan profundas como la más negra medianoche. Esta oscuridad sobrenatural duró 3 horas completas. Un terror hasta entonces desconocido tomó posesión de la multitud. Los que maldecían y denigraban dejaron de hacerlo. Hombres, mujeres y niños cayeron en tierra presa del terror. Relámpagos fulguraban de vez en cuando por entre las nubes e iluminaban la cruz y al crucificado Redentor. Todos creyeron que había llegado el tiempo de su retribución. A la hora 9, aproximadamente las 3 de la tarde, las tinieblas se elevaron de sobre la gente, pero todavía envolvían al Salvador como un manto. Los relámpagos parecían ser lanzados hacia él mientras colgaba de la cruz. Fue entonces cuando pronunció el desesperado clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 45 y 46. Mientras tanto, las tinieblas se habían asentado sobre Jerusalén y las llanuras de Judea. Cuando todas las miradas se volvieron hacia la ciudad condenada, vieron los fieros relámpagos de la ira del Dios dirigidos hacia ella. De pronto las tinieblas se disiparon de la cruz y Jesús exclamó en tono claro y con voz como de trompeta que pareció resonar por toda la creación: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan 19:30, Lucas 23:46. Una luz envolvió la cruz y el rostro del Salvador brilló con una gloria semejante a la del sol.
Inclinó entonces la cabeza sobre su pecho y murió. La multitud que rodeaba la cruz se detuvo, paralizada, y conteniendo la respiración contempló al Salvador. De nuevo las tinieblas se asentaron sobre la tierra, y se oyó un ronco retumbo como de un trueno intenso, acompañado de un violento terremoto. La gente fue sacudida y arrojada en tierra. Siguieron las más terribles confusiones y terror. En las montañas circunvecinas las rocas fueron partidas y con estrépito se desmoronaron hacia la planicie inferior. Las tumbas se abrieron y muchos de los muertos fueron arrojados de ella. La creación parecía desintegrarse en átomos. Los sacerdotes, los príncipes, los soldados y el pueblo, mudos de terror, yacían postrados en el suelo. Algunos de los sacerdotes se hallaban ministrando en el templo de Jerusalén en el momento de la muerte de Cristo. Sintieron el temblor del terremoto y en el mismo instante el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo fue rasgado en dos de arriba abajo por la misma mano exangüe que escribió las palabras de condenación sobre los muros del palacio de Belsasar. El lugar santísimo del santuario terrenal dejó de ser sagrado. La presencia de Dios nunca más se revelaría otra vez sobre el propiciatorio. Nunca jamás se manifestaría la aceptación o desagrado de Dios por una luz o por una sombra en las piedras preciosas del pectoral del Santo Pontífice. Por lo tanto, la sangre de las ofrendas en el templo ya no eran de valor. El Cordero de Dios, al morir, se había convertido en el sacrificio por los pecados del mundo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el camino nuevo y vivo fue abierto, tanto para los judíos como para los gentiles. Los ángeles se regocijaron cuando el Salvador exclamó: «Consumado es». El gran plan de redención se llevaría a cabo. Mediante una vida de obediencia, los hijos de Adán podían ser exaltados finalmente a la presencia de Dios. Satanás estaba derrotado y sabía que su reino estaba perdido. En la tumba de José, tormento de los que condenaron a Cristo. Traición contra el gobierno romano, tal fue el delito por el cual se condenó al Salvador. Las personas ejecutadas por esta causa eran enterradas en un lugar separado para tales criminales. Juan se estremecía ante el solo pensamiento de que el cuerpo de su amado maestro fuera llevado por los soldados endurecidos y enterrado en una tumba deshonrosa, pero no veía la forma de impedirlo, pues no tenía influencia ante Pilato. Nicodemo y José de Arimatea acudieron en ayuda de los discípulos en ese momento de prueba. Ambos eran miembros del Sanedrín y conocían a Pilato. Ambos eran hombres de riqueza e influencia y ambos resolvieron que el cuerpo del Salvador debía tener una sepultura honrosa. José fue valientemente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, después de cerciorarse de que Cristo realmente había muerto, le concedió su pedido. Mientras José se dirigía a Pilato para pedir el cuerpo del Salvador, Nicodemo hacía los preparativos para la sepultura. Era costumbre en aquellos tiempos envolver los cadáveres en telas de lino con ungüentos preciosos y ricas especias. Esta era una forma de embalsamiento, de manera que Nicodemo trajo para el cuerpo de Jesús un costoso regalo de mirra y aloe de 50 kilos de peso. Los hombres más honrados en toda Jerusalén no podrían haber sido objeto de mayor respeto en su muerte. Los humildes seguidores de Jesús se sorprendieron al ver que estos ricos príncipes
le tenían un interés tal en la sepultura de su maestro. Los discípulos estaban agobiados de dolor por la muerte de Cristo. Olvidaron que Él les había dicho que esto debía ocurrir. Perdieron su esperanza. Ni José ni Nicodemo habían aceptado abiertamente al Salvador mientras vivía, pero habían escuchado sus enseñanzas y habían observado estrechamente cada paso de su ministerio. Aunque los discípulos habían olvidado las palabras del Salvador que predecían su muerte, José y Nicodemo las recordaban muy bien. Y las escenas relacionadas con la muerte de Jesús que descorazonaron a los discípulos y sacudieron su fe, probaron a estos príncipes que Él era realmente el Mesías y los condujeron a tomar una firme determinación como sus seguidores. La ayuda de estos hombres ricos y honorables se necesitaba mucho en ese tiempo. Ellos podían hacer por su maestro muerto lo que era imposible para los pobres discípulos. Con bondad y reverencia, con sus propias manos quitaron el cuerpo de Cristo de la cruz y lágrimas de simpatía se deslizaban por sus mejillas mientras observaban el cuerpo magullado y herido. José poseía una tumba nueva, labrada en una roca. La había edificado para su propio uso, pero ahora la preparó para Jesús. El cuerpo, junto con las especies que trajo Nicodemo, fue envuelto en un paño de lino y el Redentor fue colocado en la tumba. Los príncipes judíos habían tenido éxito en llevar a Cristo a la muerte, pero no podían quedarse quietos. Conocían perfectamente bien su extraordinario poder. Algunos de ellos habían estado junto a la tumba de Lázaro y habían visto resucitar al muerto y temblaban de miedo de que Cristo mismo resucitase de los muertos y de nuevo apareciese ante ellos. Habían oído a Jesús decir a la multitud que Él tenía poder para deponer su vida y para volverla a tomar. Recordaban que había dicho: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Juan 2:19. Y sabían que estaba hablando de su propio cuerpo. Judas les había dicho que Cristo había manifestado a sus discípulos en su último viaje a Jerusalén: «He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten y le sacrifiquen, mas el tercer día resucitará». Mateo 20, 18, 19. Ahora recordaban muchas cosas que Él había hablado y que predecían su resurrección. No podían olvidar estas cosas, por mucho que lo quisieran. Como su padre el diablo, creían y temblaban. Todas las cosas les declaraban que Jesús era el Hijo de Dios. No podían dormir porque estaban más preocupados por Él ahora, ya muerto, que lo que habían estado durante su vida. Con el propósito de hacer todo lo que pudieran para mantenerlo en la tumba, le pidieron a Pilato que sellara el sepulcro y lo hiciera custodiar hasta el tercer día. Pilato colocó una compañía de soldados al mando de los sacerdotes y les dijo: «Tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis». Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Mateo 27, 65 y 66. Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor.
esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.